esa respiración. Como desde que inicias la inhalación, hay una corriente de energía en la totalidad de tu cuerpo que se adapta a esa respiración. Y hazte la pregunta, ¿qué ha hecho posible que ahora yo tenga este cuerpo? Evoca un sentimiento de gratitud, porque es este cuerpo el que respira ahora. ¿Cuánto has recibido? En alimento, en experiencia, para que este sea tu cuerpo ahora. Y por último, abre tu atención a esos pensamientos, sensaciones, sentimientos que atraviesan tu conciencia momento por momento, ideas magníficas, otras locas. Y que van también moldeando el cuerpo que a su vez está alentando esta respiración. Y que según sea esa idea, la respiración se agita o se tranquiliza. Y una vez más, hazte la pregunta, ¿qué es lo que ha hecho posible que tenga estos pensamientos? ¿Cuánto hemos recibido? ¿Cuánto ha formado nuestra mente? Lecturas, conversaciones, enseñanzas, diversiones, distracciones. Todo ha formado nuestra mente que está en este momento acompañando esta respiración. Y con un profundo sentido de gratitud, puedes sentir en tus manos el roce con tus piernas, con tu cuerpo, para darte cuenta que todo eso que has recibido está aquí, en este instante, ahora. Y por tanto no quiero comenzar esta charla sin antes deciros que la mayor parte de lo que escuchéis, lo que yo os diga, es gracias a todo lo que a lo largo de mi vida he ido aprendiendo, escuchando, quizás reflexionando, quizás simplemente experimentando. Y la quiero dar desde esa gratitud a los maestros, a Ana, mi pareja, a la gente de mi Zendo, que están algunos por aquí, porque cada instante es una ocasión para profundizar. Y en concreto os lo quiero dar a todos vosotros, a Zaida y a Juan y a Pili, que me han embarcado en este instante y me han favorecido el que también hoy pueda haber una reflexión. Así que empecemos con este sentimiento profundo de gratitud. Bien, el título. Como suele ocurrir en estas cosas, yo le propuse un título a nuestro querido Juan y la idea era buena, pero resulta que después de estar trabajando en él, he tenido que cambiar el orden.
¿vale? Entonces la charla va a ser mindfulness, transformación y sabiduría. No va a cambiar mucho el contenido, pero sí el orden. Y ahora veréis por qué. Bien, esta reflexión con la que llevo ya bastante tiempo parte de una pregunta. Y es una pregunta filosófica profunda y seria, pero no me voy a poner ni filósofo ni profundo, porque no son horas, por lo menos para nosotros. Entonces, la voy a hacer muy simple. La pregunta es, ¿puede realmente la práctica de mindfulness transformar la experiencia que vivimos? Esa es la pregunta de base. Yo estoy seguro de que muchos de vosotros, en vuestra experiencia personal, me diríais, por supuesto que sí. Porque de experiencia, la vivencia de la experiencia es inmediata. Pero claro, los filósofos tenemos la manía de no bastarnos con la experiencia espontánea, sino que tenemos que explicar en qué medida y por qué podemos hacer esta afirmación. Y esta es mi aportación. Pues bien, comenzaré explicando brevemente lo que yo entiendo por experiencia. Y os lo voy a compartir en la presentación porque a veces es más fácil teniendo los conceptos por delante. Parto de la pregunta, ¿qué es tener experiencia? Seguro que si todos nos la hacemos, diremos, pues una experiencia es tener una vivencia, una experiencia es vivir la vida, etc. Seguro que sí. Pero debemos analizar los aspectos que hacen que yo pueda decir he tenido una experiencia. Y fijaos, después de darle muchas vueltas, yo llegué a esta definición. La experiencia es la emergencia consecutiva de momentos cognitivos, es decir, de unidades de comprensión en la conciencia estructurados por el sentido. Así pues, en esta definición hay tres elementos. Primero, que para tener experiencia tengo que ser consciente. Segundo, que mi experiencia es un flujo consecutivo de unidades de conocimiento, de pequeñas piececitas que se juntan para que yo diga, ah, esto es esto, ya caí, de eurekas, pequeños eurekas, los cuales emergen en la conciencia, pero se estructuran por el sentido. ¿Y por qué doy esta definición? Pues porque aquí es donde vamos a ver en qué medida mindfulness transforma la experiencia. Fijaos, toda la práctica de mindfulness parte no solo ya de la práctica de mindfulness reciente, la que se inicia con el doctor Jon Kabat-Zinn, no, la que se inicia con la tradición budista, con el propio Buda. Toda la experiencia de mindfulness arranca de el hecho de afrontar el sufrimiento. Y no sé si os acordáis o alguno conocéis, lo digo muy rápidamente, de una narración que se cuenta del Buda, que no recuerdo ahora el origen del texto, pero la narración, que es lo importante en este caso, es muy simple. Él dice que lo importante es atajar el sufrimiento. Dice, porque es como si a un rey que ha estado en una batalla le llega una flecha envenenada, se le clava y cuando llega a su palacio, el médico que le va a curar, el rey le dice, cuidado, espérate, no me cures nada antes de que yo pueda saber quién disparó la flecha. ¿Se disparó desde arriba o desde abajo? El que lo disparó, ¿de qué religión era? ¿Quiénes eran sus condiciones? Ese símbolo tan sencillo nos pone de manifiesto la diferencia entre la experiencia directa y el sentido que damos a la experiencia. Por eso el sufrimiento tiene en la tradición de mindfulness
como objetivo la superación del sufrimiento. Y para superar el sufrimiento, el ser humano ha desarrollado dos caminos. ¿Por qué? Porque en la experiencia, como hemos visto en la definición, hay dos elementos que modulan el que yo experimente más o menos intensamente el sufrimiento. Uno es la conciencia y el otro es el sentido. La conciencia es uno de los condicionantes de la experiencia y el sentido es el otro condicionante. Bien, pues en la historia de la humanidad lo que más se ha desarrollado es el trabajo sobre el sentido. Y de ahí han nacido los símbolos, han nacido los rituales, las religiones, la música, el arte, la cultura en general, para intentar dar sentido a la experiencia y minimizar el sufrimiento. Y eso funciona, no podemos negarlo. Pero mindfulness, en cambio, sobre lo que trabaja es precisamente sobre la conciencia. Esa es la gran diferencia. Permitid este dibujo, aunque sea un poco tosco, pero esto nos hace ver cuál ha sido el funcionamiento habitual del ser humano. ¿Cuál es el núcleo central de la actividad humana? La supervivencia, lo tenemos ahí en verde. Y la supervivencia se fundamenta en la planificación a futuro y en el recuerdo, la memoria. Pero si os fijáis, nuestra memoria hace que yo genere una conciencia objetiva, es decir, objetivada. Cuando yo tengo una experiencia, cuando yo estoy viviendo algo, la experiencia que yo vivo es fugaz, solo dura un instante y al siguiente instante hay otra completamente nueva, pero que aparece al mismo tiempo y sucesivamente va apareciendo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué yo siento que mi experiencia es algo continuo, fijo, estable? Porque a cada momento que tengo ese inicio de experiencia, le pongo un cliché de mi memoria. Y automáticamente la experiencia queda cuadriculada, enmarcada en mi prejuicio, en mi cliché. Y automáticamente veo algo y digo, uy, eso no me gusta mucho. Pero si no lo has probado, ya, pero ya tengo el cliché hecho. Por tanto, el sistema de mi mente-cuerpo, a través de la atención y los procesos cognitivos, fija una conciencia objetiva que se refrenda en la memoria. Y este es el sistema de supervivencia. ¿Cuál es el problema? Que este sistema, aunque es eficaz para sobrevivir, nos genera un profundo sufrimiento que tenemos que aliviar generando sentido y creando una autonarración que llamamos ego. Este es el esquema base de nuestra práctica ordinaria de enfrentarnos a la vida. Pero claro, tenemos un elemento profundamente problemático, que es que a medida que este sistema funciona en todos los planos, siempre acaba terminando en la génesis del sufrimiento. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque el sufrimiento es el contraste entre lo que existe de verdad y lo que yo pienso, me imagino, me cuento de lo que existe. Y esa diferencia, ese gap, ese hueco que hay entre una cosa y otra es lo que me lleva al sufrimiento. Por tanto, fijaos, mientras la humanidad desarrolla numerosos métodos para generar sentido, mindfulness, en cambio, modula la conciencia. Y veamos cómo Jon Kabat-Zinn define mindfulness, aunque ya seguro que todos lo sabéis, pero no está de más verlo con esta perspectiva. Mindfulness o conciencia plena es un tipo de conciencia, es una conciencia que aparece al prestar atención deliberadamente
en el momento presente y sin juzgar a cómo se despliega la experiencia. Por tanto, yo estoy viviendo la experiencia, viviendo cómo se despliega la experiencia, pero la vivo desde una práctica de atención especial. Es decir, la atención es la clave, porque la atención es la que me permite modular mi conciencia. Así pues, la práctica de mindfulness es una práctica por medio de la cual nosotros somos capaces de dilatar, de flexibilizar nuestra conciencia precisamente para salir de ese marco sólido en el que nos movemos como seres que están en pleno intento de sobrevivir. Ese marco sólido hace que lo que yo pienso de las cosas, creo que es lo que son las cosas. Esta es la clave. Pienso que las cosas son lo que yo pienso de ellas. Identifico la realidad con esas fórmulas mentales que he ido creando gracias a mi formación, a mi cultura, a mi estructura mental, a mi personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso crea como una especie de jaula en la que no podemos salir habitualmente. Pues precisamente mindfulness nos permite dilatar esa barrera o incluso traspasarla. Por eso quería compartiros esta imagen. ¿Qué hace la práctica de mindfulness cuando yo miro, por ejemplo, esta imagen? Vamos a dejarla ahí. ¿Podéis decirme qué es lo primero que habéis visto al ver esta imagen? ¿Alguien que esté por ahí con el micro abierto? Dos caras. Dos caras mirándose, ¿verdad? Sí, dos caras de dos personas mayores. De personas mayores, correcto. Muy bien. Bueno, pues ahora os voy a invitar a que veáis esta segunda imagen. Esta la voy a poner poquito también. ¿Vale? Ya. ¿Qué habéis visto ahí? Una señora mayor con un gorrito. Como antiguo, ¿no? Sí. Muy bien. Pues, ¿alguien ha visto algo más? Alguien que no lo sepa, ¿eh? Alguien que no lo sepa, porque esto a veces se sabe. Pero yo estoy hablando de ver, o sea, lo que ha sido la primera impresión. Yo he visto una niña con un gorrito antiguo. Una niña con un gorrito antiguo, efectivamente. Es fácil que hayamos visto antes. Voy a ver si ahora lo pongo. Vemos ahí, ¿veis que es una niña o que es una señora mayor o que pueden ser las dos cosas? Si nos fijamos en esta parte, ahí veríamos la nariz, veríamos Pueden la ser las dos barbilla. cosas. Puede ser las dos cosas, ¿verdad? Puede ser las dos cosas. Podría ser cualquiera de las dos cosas. Es muy probable que muchos hayáis fijado antes en que es una señora mayor. ¿Y por qué? Porque hemos puesto dos caras previamente de dos personas mayores mirándose. Entonces, nuestra mente ha cogido enseguida ese patrón y al ver esta imagen un poco indecisa, ha ido directamente a crear en ella la imagen de una persona mayor, ¿verdad? Bien, pues ahora vamos a ver lo que vimos al principio. Fijaos bien. No son dos personas mayores. ¿O es un cáliz? Aquí detrás hay una copa. Aquí delante hay una especie de mexicano, de casi diría un mariachi con bigote, con una guitarra y las dos piernas cruzadas. Y en el otro lado hay otra persona con un gorrito que lleva un cesto encima. ¿Os fijáis? No, yo simplemente veo Sí, un pero yo cáliz, no- un copón.
Nada más. Sí, detrás. ¿Y delante? Mirad, aquí hay un gorrito, aquí hay un bigote, un señor, aquí hay una mano que toca una guitarra. Cuesta, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, fijaos el título, Atención y construcción mental. Esto es muy importante. La labor de la atención es fundamental para condicionar lo que yo hago o lo que yo vivo como experiencia. Esta es la clave. Por tanto, si mindfulness actúa con un tipo de atención determinada, modulando la conciencia, evidentemente la percepción que yo tengo de la realidad puede cambiar, puede modificarse. Por tanto, mindfulness es una pieza fundamental para entender que se puede modificar la experiencia que tenemos. Ahora vamos al siguiente paso, y en el siguiente paso vamos a ir a qué es la transformación que contiene mindfulness. Perdón, antes quería compartir con vosotros una cosa, y es, hemos hablado de que es la atención la que modula mi conciencia y, por tanto, modula, o mejor dicho, me permite transformar mi experiencia. Pero, ¿qué condiciones requiere ese tipo de atención? Porque la atención que solemos ejercitar en mindfulness no es una atención como puede ser la de un francotirador o como puede ser la de una persona que realiza operaciones matemáticas. Es un tipo de atención determinada. Esa es la que vamos a utilizar. Y las características, y no voy a entrar en la parte neurocientífica, porque aparte que no hay mucho tiempo, pues tampoco nos aportaría demasiado, pero sí en la parte fenomenológica. ¿Cómo es la atención que utilizamos en mindfulness? Pues yo aquí voy a referirme a 3 palabras de la tradición. La primera lo que indica es que la atención es deliberada e intencional. Todos hemos experimentado que nuestra atención es fluctuante, que se mueve en función de estímulos y que si de repente suena una campana, uy, la atención se nos va a la campana. Y si de repente oímos una conversación, uy, la atención se va directamente a la conversación. Bien, pues la primera característica de la atención de mindfulness es que es intencional. Pongo la atención allí donde decido ponerla. Por eso utilizamos el ejercicio del escáner corporal. Por eso utilizamos ejercicios de respiración, para estar atentos a ese estímulo natural que muchas veces nos hace ver con qué facilidad se va la atención. Bien, pues ese es el primer punto, que es deliberado, que es intencional y que además es momento a momento. No puedo decir atiendo a todo, no, atiendo a esto y de nuevo a esto otro y de nuevo a esto otro. Es continuamente un volver al punto de atención. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es una atención sostenida. Este es el contenido esencial o más fundamental de la palabra sati, ¿no? de la palabra original. Sati quiere decir retener, retener mentalmente, como cuando alguien tiene un recuerdo vivo, ¿no? O como cuando decimos, oye, acuérdate de hoy poner las lentejas a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, que no se te olvide, que estés presente en ello. Eso es sati. Y por tanto, significa darme cuenta de cuándo me he salido de ese momento de atención. Es una atención sostenida que me hace volver una y otra vez al foco de atención. Y por tanto, el foco va poco a poco penetrando en la totalidad de la conciencia. No quiere decir que excluya todo lo demás, pero sí que tiene un peso específico en ella. Y por último, y el tercer elemento muy importante, es lo que denominamos
metacognición. Es decir, no solamente estoy atento, no solamente estoy sosteniendo mi atención a ese estímulo, sino que desde el estímulo empiezo a darme cuenta de todo lo que está ocurriendo en el proceso mismo. A eso llamamos metacognición. Y eso me da la comprensión clara y me permite contemplar los contenidos como contenidos y no como realidades. Esto es lo que favorece la ecuanimidad, es decir, el no dejarme atrapar por los contenidos de mi mente. Dicho esto, entonces os quería comentar que ya tenemos tres partes. Primero, que si la experiencia se modula por la conciencia y por el sentido, mindfulness trabaja fundamentalmente sobre la conciencia. Y al trabajar sobre la conciencia, reestructura la experiencia, porque permite que experimentemos la cotidianidad desde una modulación de conciencia que se da por la atención. Y la atención además tiene estas características que hemos dicho. Focalización, capacidad de orientar y dirigir. Segundo, sostener. Tercero, ver el proceso mismo desde la perspectiva de algo que se está construyendo. Estos serían los elementos que nos permiten dar el siguiente paso. Y en el siguiente paso lo que vamos a ver ahora es en qué medida mindfulness nos permite entrar en la transformación. Fijaos, esta palabra, si al hablar de mindfulness hemos hablado de la palabra sati, que es una palabra pali que nos lleva a las palabras originales del Buda, al hablar de transformación, quiero traer otra palabra que también es muy interesante, porque es la palabra con la que, por ejemplo, la tradición tibetana define la meditación, que es bhavana. Y bhavana, en sánscrito, bhavana es una manera de ver la meditación como una manera de cultivar aquellos aspectos de la construcción de la experiencia que más me favorecen mi bienestar y alivian el sufrimiento. Es decir, que dado que la experiencia, como hemos visto con el juego de las caras, en realidad se construye en función de mi atención, cuando yo practico mindfulness orientando mi atención, puedo darme cuenta de que en el acto constante de atención a la experiencia, construyo la propia experiencia. Y por tanto puedo transformar el modo habitual de construir. Por ejemplo, y esto seguro que casi todos lo habéis vivido, cuando hemos hecho un curso, un MBSR o cualquier otro curso de mindfulness, y de repente un día nos han dicho, hoy toca atender a las conversaciones difíciles. Dices, bueno, a ver, ¿cómo hago yo para atender a las conversaciones difíciles? El primer reto es que si son difíciles, es porque normalmente ese tipo de conversaciones para nosotros van mal, casi siempre. Es decir, las definimos conversaciones difíciles porque ya de antemano somos conscientes de que si se da esa situación no nos van a ir bien las cosas. Bien. Os recuerdo el caso de una alumna que de repente se encontró con que ella bajaba el coche en el garaje y otro subía. Y entonces uno frente a otro. Y lo primero que le vino a su mente fue, este vecino es el pesado.
este es el pesado. Uf, vamos a tener un lío. Y justo en ese momento se acordó de lo de las conversaciones difíciles. Dijo, bueno, ¿qué solemos decir con las cosas? Vamos a darle una oportunidad. A lo mejor, de repente, esto no tiene por qué ser como siempre ha sido. En el momento en que tú eres capaz de abrir tu perspectiva y dar espacio a que las cosas sean de otra manera, pasa como con lo de la señora. Si yo soy capaz de mirar de otra manera, en lugar de una chica joven, me parece una chica mayor, o al revés. Si yo soy capaz de abrir la conciencia y decir, no siempre tiene por qué ser igual, este señor, pues a lo mejor, bueno, pues igual tuvo un mal día, igual no sé qué, a lo mejor hoy está amable, o a lo mejor le ha tocado la lotería, no lo sé. Bien, dando esa oportunidad, de repente estás creando las posibilidades de que esa experiencia, que normalmente es negativa, pueda no solo ser positiva, sino a lo mejor hasta resultar extremadamente positiva. ¿Por qué? Porque basta que demos opción a que la realidad se conjugue de un modo diferente para experimentar esa transformación. Bien, pues Bhavana refiere esto: cultivar aquellos aspectos, aquellas miradas, sobre todo en relación con las emociones, que me hacen ganar en perspectiva. Un ejemplo también muy simple. Si nosotros salimos a la calle y vemos que alguien nos ha golpeado nuestro auto, lo más probable es que nuestra mente se cierre completamente al auto y nos genere una profunda emoción de disgusto, de rabia, de tristeza, etc. Y no solo eso, enseguida aparecen pensamientos que retroalimentan eso, diciendo esto seguro que ha sido este, porque tal, porque ya le conozco, porque sé, porque no sé cuántos. Bien. Si a la vez que yo estoy viviendo esa experiencia, me doy cuenta de que esa emoción es solo una emoción respuesta a este hecho inmediato, pero que al mismo tiempo hace un día espléndido, al mismo tiempo hay unos pájaros que cantan precioso, al mismo tiempo me han llamado y me han dado una buena noticia de algo, al mismo tiempo, si soy capaz de dilatar la conciencia para que todo ello entre dentro, no es que mi coche se vaya a arreglar, pero deja de tener el total protagonismo que tiene en mi mente. Pues bien, esto es Bhavana, la capacidad de orientar mi atención a los hechos, las circunstancias y las emociones que me permitan minimizar el sufrimiento. Esta es la parte de transformación. ¿Y qué es lo que conlleva este modo diferente de relacionarnos con la experiencia? Pues lo primero de todo es una nueva mirada. La mirada que nace desde mindfulness y que nos permite transformar la experiencia, nos hace ver que la experiencia es fugaz. La experiencia está cambiando continuamente, que las cosas no son fijas y que por tanto el apego o el rechazo que se fundamentan en las cosas fijas se disminuye, se hace más leve, porque en el momento en que yo veo que algo no es fijo, no continúa, está cambiando permanentemente, ¿cómo voy a querer retenerlo? No puedo. Si soy capaz de comprender esto, si soy capaz de realizar esta experiencia de fluidez de la realidad, de que nada es permanente, de que cualquier cosa está en permanente cambio y puede, igual que se ha juntado o desjuntarse, si soy capaz de realizar esto, entonces el apego se mitiga, porque ya no tengo dónde agarrarlo. El segundo elemento, muy importante, es la visión interdependiente. Las cosas no son por sí mismas. Por eso hemos hecho ese pequeño ejercicio al llegar aquí. ¿Quién te hace respirar ahora?
Tenemos una sociedad tan individualista que nos creemos que somos autónomos. Y es que para respirar necesitamos los árboles. Para respirar necesitamos un cierto nivel de salud en nuestro cuerpo. Y para tener ese cierto nivel de salud necesitamos un alimento que sea saludable. Y necesitamos poder pasear, etc. Si cogemos cualquier hilo, nos damos cuenta de que al final todo está conectado. Para poder respirar hoy en este lado de Europa, necesito que vosotros en el otro lado del mundo también respiréis de una manera determinada. También haya bosques, también haya... Es decir, no hay nada separado. El tercer elemento de esta transformación es la capacidad de elegir. Mindfulness es el mayor empoderamiento. ¿Por qué? Porque somos capaces de no reaccionar de modo impulsivo y automático, sino poder crecer en la capacidad de tomar decisiones. De tomar la decisión de construir la experiencia desde la perspectiva que consideremos más adaptada a nosotros. Esto no quiere decir que seamos magos y que hagamos que las cosas cambien. Es lo mismo que los dibujos que hemos visto. La señora mayor y la señora joven no cambia el dibujo. Yo no he hecho un truco para que apareciera una y quitara otra. No. Solo mi mente ha construido de un modo distinto. Nada más. Estamos en permanente construcción. Aprendamos a construir bien. Aprendamos a construir de tal manera que elijamos el modo más adecuado a las circunstancias, el que más se adapte a las circunstancias. Y por tanto, yo puedo elegir cuánto más amplia es mi consciencia. Cuanto más dilatada es mi consciencia, más capacidad tengo de elegir. Tercer elemento, 1, 2, 3, 4, cuarto elemento. De estas horas se me van hasta los números. Cuarto elemento, mente serena. Esto es importantísimo. Porque lo que altera mi mente es precisamente el automatismo. Lo que altera mi mente es precisamente el exceso de red neuronal por defecto. Exceso de fantasía mental, de ir de un sitio a otro, de llevar en la cabeza 50 cosas a la vez. Eso es lo que genera inseguridad, inestabilidad en mi mente. Entonces, la práctica de mindfulness, una de las consecuencias que tiene transformando mi modo de vivir la experiencia, es que aumenta mi mente serena. Esto que permite cultivar la respuesta adecuada en medio del flujo de la existencia. Aunque todo esté fluyendo, yo puedo responder de la mejor manera, de la manera más adecuada. Y por último, tomar conciencia de que todo es cambiante. Eso está bien, eso es fácil, pero al mismo tiempo que todo está cambiando, nosotros también estamos cambiando. Nosotros ni un solo instante somos iguales, el mismo o la misma. Somos continuo y permanente cambio y transformación. Por tanto, si todo está cambiando y yo estoy cambiando a la vez, cada instante se produce una especie de baile entre la experiencia que yo vivo y la realidad que estoy viviendo. Cuanto más distanciada están estos dos polos, más creo el sujeto y más creo el objeto. Cuanto más cerca están estos dos polos, más me centro en los procesos que interactúan, los procesos que se complementan y más desaparece mi sensación de yo. Fijaos, hay muchas corrientes que hablan de anular el yo, matar el yo, cosas por el estilo. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a la vez, experimentándonos como individuos y a la vez estamos experimentando que nos estamos construyendo. Las dos cosas a la vez.
ambas. Por tanto, no hay que anular el ego. Hay simplemente que saber y ser conscientes de que el ego, la identidad, es algo que está construyéndose de forma continua. Y ya el remate sería poder decir: constrúyelo cuando lo necesites y cuando no, pues no lo construyas. Porque se puede vivir sin ego. Mucho no, pero un poco sí. De hecho, los bebés muy pequeñitos no tienen ego. Claro, necesitan nuestra ayuda. Pero también es verdad que hay momentos en nuestra vida que no necesitamos el ego. Por tanto, si soy consciente de que yo construyo mi ego, es importante darse cuenta qué condiciones son las que más lo construyen y sobre todo cuáles lo fortalecen, lo condensan. Yo os diré una pista muy simple. Cuando estáis en casa con vuestra familia, con vuestra pareja, cuando estáis con un grupo de amigos, ¿creéis que es más fuerte vuestro ego ahí o cuando estáis en una gran discusión o en una profunda tristeza? Fijaos la pregunta. ¿Cuánto más fuerte y sólido veis vuestro ego? ¿Cuando estáis relajados con familia, amigos o conocidos? ¿O cuando estáis en una discusión o en una tristeza profunda? ¿Alguien puede responder? Cuando estamos en una discusión o en una tristeza. ¿Eso qué significa? Que la emoción intensa consolida mi ego. Ahí tenemos una pista. Bien, me quedan 10 minutitos y quiero dar el siguiente paso. Quería mostraros un momento el motor que hace posible la calma mental. Y el motor de la calma mental es la relación entre sati y samadhi. La práctica de la atención plena, de la conciencia plena, con una atención sostenida, intencional y una visión clara o metaconciencia, favorece la calma mental, favorece el estado de presencia, favorece el abismamiento sin esfuerzo en la experiencia tal y como es, porque no te peleas con la experiencia, simplemente reposas en ella. Pero curioso, el samadhi o calma mental, a su vez, fortalece la práctica de la atención plena. Por eso yo a esto lo llamo el motor de la calma mental. A medida que practicamos mindfulness, favorecemos estados de calma mental. Y a medida que esos estados de calma mental son vividos de modo más constante, es más fácil desarrollar la práctica de mindfulness. Por tanto, el uno lleva al otro y viceversa. ¿Y cómo solemos hacer nuestra práctica de mindfulness? Y por eso, fijaos que es que en el mismo proceso de la práctica de meditación mindfulness tenemos el proceso de transformación. Por eso la práctica de mindfulness nos lleva a la sabiduría. Por eso mindfulness lleva a la transformación de la experiencia y la vivencia de esa transformación engendra sabiduría. Me gustaría solo hacer un breve repaso, porque esto ya lo conocemos, pero sí un breve repaso para ver la estructura de la meditación de mindfulness. Fijaos, lo primero que hacemos es poner un foco en un punto muy central, que es una experiencia muy ordinaria, muy cotidiana, que es la experiencia de nuestra respiración y las sensaciones que la acompañan. Es como el núcleo, es como el ancla, es como el modo de fijar la atención en algo muy a la mano. Porque claro, también se podría hacer mindfulness con, ¿qué os voy a decir yo? Pues con no sé, una figura geométrica maravillosa de varios colores y tal y cual.
o como hacen muchas veces los tibetanos, que para eso hay que ser tibetano, yo creo, vamos, no sé, a lo mejor no, a lo mejor muchos me dicen yo lo hago también, pero a mí me resulta imposible, ¿no? La visualización de cada chakra, por ejemplo, pues eso es una cosa con una cantidad de detalles, palacios, estructuras, 3 niveles, tantos distintos personajes, etc. Bueno, pues, mindfulness ahí es más difícil. Mindfulness en la práctica habitual es mucho más sencilla. Primero, sensación, respiración, cuerpo. Segundo, cuando nosotros damos el segundo paso, lo que hacemos es extender la consciencia, como veis se va dilatando, se va abriendo, a las sensaciones ya no internas a la respiración, sino a cualquier sensación que aparezca. Sensaciones en el mero hecho de la sensación. Y fijaos, lo primero que aparece en esta parte es que las sensaciones son la expresión más evidente de esa fugacidad de la experiencia. La sensación tan pronto aparece, desaparece. Se sostiene solamente sobre la anterior. Es como la varita de incienso. Si uno enciende una varita de incienso, ves que la parte que arde, momento a momento va pasando y lo que queda es ceniza. Pues mi maestro Billy Gies solía decir, nosotros vivimos de las cenizas de la experiencia. Porque es verdad, porque cada instante, cada sensación que percibimos ya pasó. Ya pasó. Solo la memoria es la que la retiene. Pues bien, la experiencia de mindfulness es meternos de lleno en la fugacidad de la experiencia, pero de lleno. Y entrar en la fugacidad de la experiencia es cambiar la visión de la realidad en cosas y empezar a experimentarla en procesos, en dinámica. Claro, cuando damos este primer paso ya empezamos a ver que la realidad deja de tener entidad, sustantividad, sino que es como un bombardeo permanente de estímulos, de impulsos. Y damos un paso más y vemos que esas sensaciones están siendo interpretadas por nuestro cuerpo, pero por la totalidad de nuestro cuerpo, como desagradable o agradable. Y enseguida, con cada emoción, estamos trayendo memorias para comparar. Y mindfulness lo que nos hace es estar ahí, ver el proceso, ver cómo va surgiendo, ver cómo nuestros pensamientos y emociones también son fugaces, no duran, simplemente aparecen y desaparecen. Y solo duran si yo los reavivo continuamente. Y el tercer nivel, el pensamiento. Y el pensamiento es la narrativa que yo hago sobre todo ese proceso que está viniendo. Y por último, la totalidad de la experiencia. Por tanto, si nos fijamos bien, la práctica de mindfulness en cualquiera de sus formas, sea en meditación, sea en conciencia dinámica corporal, sea en meditación caminando, sea en paseo por la naturaleza, cualquiera de sus formas siempre nos va a permitir expandir la consciencia desde la sensación a la totalidad, desde el impulso inmediato y fugaz al inmenso mundo en el que todo se hace presente. Quiero terminar 2 minutos, con vuestro permiso, y luego entramos en las preguntas, a lo mejor ahí puede haber más cosas. Quiero terminar con algo que, a mi juicio, nos abre a la sabiduría, porque hasta ahora hemos hablado de la transformación. Pero, ¿qué es la sabiduría? En la tradición original del Zen, en todas las culturas hay una visión de la sabiduría, ¿no? La cultura griega, esa es mi campana que me dice que ya se me ha acabado mi tiempo. Entonces, ya voy muy rápido. En todas las culturas hay... No te preocupes, Miguel, tranquilo, no te preocupes. Vale, voy tranquilo.
En todas las culturas hay una devoción por la sabiduría, ¿no? En el mundo griego se decía que la sabiduría era saber a qué atenerse. Saber a qué atenerse. Es decir, la sabiduría no era tanto una cuestión intelectual, sino un estar en la vida, un modo de estar en la vida. Bien, pues en la tradición budista, os quiero compartir estas dos definiciones que van vinculadas a la sabiduría. Fijaos, en la tradición budista, me encanta la mirada de este búho, ¿eh? Ojalá tuviéramos todos mirada de este búho, penetrante, penetrante. Dice, si el ojo nunca duerme, todos los sueños cesarán naturalmente. Si la mente no hace discriminaciones, las 10.000 cosas son como son, de la misma esencia. Esto es del texto Shinji Mei de San Zang, un maestro zen, el tercer patriarca de la tradición china del siglo VII. Pero ahora fijaos en el otro texto, que también es de otro maestro zen, mucho más tardío, del Huineng. Perdonar que me haya escorado hacia el zen, pero claro, es lo que a mí más me late. Fijaos, lo digo, he puesto estos dos porque fijaos cómo entienden ellos la sabiduría. Uno ha dicho, si el ojo nunca duerme, todos los sueños cesan. Es decir, la sabiduría es el equivalente a un ojo que nunca duerme. Y nunca duerme para evitar caer de nuevo en el sueño. ¿Y qué descubre cuando nunca duerme? Que las 10.000 cosas son de la misma esencia. Pues fijaos lo que dice Huineng en su sutra. Dice, la sabiduría suprema, inmanente a la naturaleza propia de cada uno. ¡Wow! La sabiduría no es algo que hay que alcanzar. Está en la naturaleza de cada uno. Puede ser comparada a la lluvia, cuya humedad refresca y penetra, podríamos decir, a todos los seres vivos, árboles y plantas. Cuando luego se va juntando en los ríos, sus cursos llegan al mar y el agua se funde en una sola sustancia. Esta imagen de la sabiduría es la consecuencia de la experiencia de transformación. Cuando yo soy consciente de que todo, absolutamente todo, es impermanente, pero a la vez es interdependiente, está todo a la vez interactuando una cosa en la otra, entonces percibo que todo es movimiento y al mismo tiempo todo está presente en todo. Este doble intuición, o mejor dicho, realización, es lo que nos abre a la sabiduría. La sabiduría es como un fogonazo, es como un flechazo, que en un momento determinado nos permite darnos cuenta de que nada está fuera y nada está dentro. De que todas esas distinciones de nuestra mente dual, en el fondo, son solo juegos de nuestro sueño. Así pues, voy a terminar solo con esta parte. ¿Qué es, en último término, la sabiduría? Es la comprensión de la realidad tal y como de verdad es. Y no tal y como estamos acostumbrados a juzgarla en función de nuestros procesos mentales y de nuestra cultura. ¿Y qué es la realidad? Es dinámica, interdependiente y vacía de existencia fija. Nada, por tanto, es fijo en sí mismo. Forma y vacío se dan al mismo tiempo. Nuestra experiencia de que las cosas son porque están aquí, pero a la vez no están siendo,
porque hay un momento en que son y un momento en que no son, un momento en que son, un momento en que no son. Esta realidad, que la vemos cuando de repente dejan de ser, esta experiencia de esta realidad nos da el paso al trasfondo. Por eso la sabiduría en la tradición budista, sobre todo en el Sutra del Corazón, se le llama el pasar a la otra orilla. El final del Sutra del Corazón es vamos, vamos, vamos más allá, vamos hasta la otra orilla. Es la invitación a ir a la otra orilla. ¿Y cuál es la otra orilla? La orilla que no está en el fenómeno visto como algo a lo que yo me agarro. En esta casa, en este coche, en esta cosa. Cuanto más dejo mi mente agarrada en ello, más sufro por no ver que eso es fugaz, está fluyendo. Y cuando soy capaz de entrar en que las cosas están fluyendo y siento el pánico de que no hay en dónde agarrarse, entonces llega el tercer paso, que es la sabiduría, que es reconocer que en medio de todo este cambio, todo permanece. Todo el agua que ha pasado de nube a seres vivos, de seres vivos a arroyuelos, de arroyuelos a mar, vuelve a estar presente en su ciclo, en el mar, que después será nube, que después será, etc. Es decir, se cierra ese círculo. Y por eso, en la mayoría de estas tradiciones, el símbolo es un símbolo cerrado. Empieza y termina en el mismo sitio. Realizar la sabiduría, pues, es responder en cada instante a la experiencia que vivo desde la perspectiva de que todo está fluyendo y a la vez todo está presente en este instante. Voy a daros solo unas pistas, y con ello termino, para hacer cómo llevar esta sabiduría a mi vida cotidiana. Lo primero de todo es penetrar en la consciencia de que no soy ni las cosas son, sino de que todos estamos siendo unos con otros. La consciencia del interser que decía Thich Nhat Hanh, recientemente fallecido. De que este vaso de agua que voy a beber no es un agua contenida en este trocito de vaso, sino que este agua que estoy bebiendo un día fue lluvia, otro día fue planta y ahora está en mí y dentro de un rato estará en otro sitio y todo está entrelazado. Segundo, todo está siempre presente en cada instante, hasta lo más insignificante. El universo en un instante. Todo está presente. Hay un famoso koan, que es un koan de un maestro zen, Gutai, que cuando le preguntaban, maestro, ¿qué es el despertar?, levantaba un dedo y no hacía más. Y un discípulo suyo pues lo vio y le empezó a imitar. Y entonces el maestro, cuando vio que le estaba imitando, se daba cuenta de que él no entendía el gesto que estaba haciendo. Que el maestro, cuando levantaba el dedo, estaba diciendo que en el puro gesto estaba contenido el universo entero. Que en su piel, en su cuerpo, estaba contenido el universo entero. Y a la vez estaba contenido el vacío entero. Las dos cosas. Que no necesitaba una palabra, como yo, que necesito una hora de palabras. No, él con solo este gesto hacía presente el universo entero. Y cuando el discípulo le imitó, él, para poderle despertar y que se diera cuenta de que no era cuestión de hacer el gesto, le cortó el dedo. Bueno, esto igual es una broma, ¿eh? O sea, esto es un koan, ya sabéis que esto a veces son historietas, no es que se lo cortara de verdad. Pero la historia dice, le cortó el dedo. Y entonces le empezó a doler. El dolor le trajo al momento presente.
Y cuando de nuevo le hicieron la pregunta y él instintivamente levantó el dedo, no había dedo. Y entonces comprendió el gesto, porque en su gesto estaba presente el universo entero. Este tipo de historias, bueno, son un poco truculentas, pero lo que ponen de relieve en nosotros es la importancia que tiene un instante. Este instante es fruto del universo entero. Cada planeta tiene que estar en su sitio. Cada ser vivo tiene que estar haciendo lo que hace para que este instante sea este y no otro. Todas las circunstancias, cualquier circunstancia, son circunstancias propicias para tener experiencia de sabiduría. No hay momentos especiales, no, cualquier momento. Y nada, absolutamente nada, está separado de nada. Cualquier movimiento mueve el mundo entero. Termino con una frase del Buda que para mí es lo más importante de toda la charla. Dice lo siguiente: en respuesta a la perplejidad que manifestaban los kalamas respecto a la verdad o falsedad de sus enseñanzas, el Buda les instó a que a que no aceptasen enseñanzas ni sobre la base de revelaciones, ni sobre la tradición o informes, ni en tanto que productos del mero razonamiento, ni porque fuesen tenidas como verdad desde el punto de vista específico, ni por la valoración superficial de los hechos, ni tampoco por la autoridad de quien los dice, ni por el prestigio de quien las imparte. Debéis, y ahora os lo digo yo a vosotros, valorar las enseñanzas por vosotros mismos, basándoos en la experiencia de cada uno. Pues muchas gracias por atender a esta conversación, charla, más bien monólogo por mi parte, y ahora abrimos un poco campo a un diálogo. Ay, Bueno, Miguel, muchas gracias. encienden los micrófonos, por favor, un aplauso. Excelente. ¡Qué maravilla! Muchísimas, muchísimas gracias, Miguel. Tanto que comentar mi cabeza, ¿no? Pero bueno, solo un comentario rápido para que puedan participar otras personas. El hábito de la solidificación de la experiencia y cómo se nos olvida, ¿no? Realmente abrir la mente a mirar las cosas de diferentes ángulos, ¿no? Eso es y cómo le ponemos color a todo inmediatamente, la experiencia inmediatamente le ponemos color. Me gusta, no me gusta, esto es bueno, esto es malo. Absolutamente fascinante. Y como mindfulness en este proceso, ¿no? La relación, esa relación de lo que está sucediendo y cómo nos relacionamos con lo que está sucediendo. La orientación de la orientación de la mente a las cosas que nos dejan algo, en lugar de mirar la alfombra que tiene una mancha, en lugar de, ¿verdad? Y cómo estos estados mentales positivos se van convirtiendo en rasgos permanentes a medida que más lo practicamos. Bueno, es tanto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Zaida. Sí, si tienen preguntas, levanten la mano o pidan la palabra a través de las reacciones. Estoy de acuerdo con el que acaba de hablar, ¿eh? Sí. No contigo, Juan, con el otro. Y para ordenar un poco el diálogo, ¿no? Sí. Sí. Entonces pueden levantar la mano. Tienen aquí las reacciones. Entonces pueden levantar la mano.
pueden preguntar en el chat, pueden abrir el micrófono y participar, como ustedes gusten. Es muy, muy rica la plática de Miguel Ibáñez, muchísimas cosas nos ocurrieron. De repente yo me acordé, me sentí en un cuento de este escritor argentino muy famoso. Luego me voy a acordar su nombre. Sí. Alguien va a decir, alguien de repente me va a mencionar. En fin, preguntas. Hay comentarios, ¿no? También valen quejas, ¿eh? También valen. Acepto quejas. María Barrios, levanta la mano. Buenas tardes para todos. Especiales felicitaciones a Hertwell, a Zaida, a Juan, particularmente al doctor Ibáñez por su disertación. Desde luego, una temática que no es muy fácil ni de presentar, ni de explicar, ni de asimilar, independientemente de las bases que tengamos o de la formación, por decirlo de algún modo, profesional, especialmente en el campo filosófico, que no por su abstracción misma, pero por su precisión en términos de lo que es toda la parte axiológica y lo que corresponde a la ley de contrarios y a tantos aspectos que hacen la ciencia filosófica una ciencia muy bella, muy especial. Yo tengo dos preguntas. La número uno apunta al sentido común del estar presente en relación como sujeto y como objeto. La número dos, en relación con la presencia del ego, no si hay que matar al ego, si hay que no alimentarlo, o si mejor podemos sobre el ego construir el nosotros. Porque que el ego va a desaparecer o que va a morir o que es malo o es bueno, pues como decía Zaida, y como todos lo sabemos aquí, es ya rotular al ego. Pero no podemos partir, con todo respeto, de la sensación de que puedo abolir el ego y que entonces el ego no, porque lo que sí puedo hacer es invitar a ese ego desde la postura de sujeto o desde la respuesta como objeto a que seamos nosotros. Entonces considero que ese trabajo, claro, ahí está la atención plena como la herramienta a través de la cual vamos a ir para poder encontrar esa dicotomía o esa relación biunívoca entre sujeto-objeto. Porque si voy a desaparecer el ego, entonces equivale a decir, yo como sujeto que observo no cuento porque es subjetivo y porque yo estoy mal. Entonces el objeto sí está muy bien porque está fuera de la realidad, yo lo contemplo o él lo contempla o nosotros lo contemplamos y entonces el color es verde o azul o como lo queramos rotular. Considero que esa parte, doctor Ibáñez, debería ser un poco más precisa, más puntual a nivel de mindfulness, que no quede ahí como en una oscilación en razón al tiempo, ¿no? Me parece muy bien. Te agradezco muchísimo la pregunta. Yo creo que están muy relacionadas las dos. El tema del ego es fundamental entender que tanto la experiencia budista tradicional como la ciencia actual lo que han puesto de relieve es que el ego es un proceso. Esta es la clave. Si es un proceso, quiere decir que hay algo en mi mente capaz de generar a través de mis percepciones, a través de identificaciones y a través sobre todo de la relación de las percepciones con un sujeto centrado en mi corporalidad, es capaz de crear un ente al que nos referimos como yo. Ese proceso es natural, es el proceso natural de nuestra evolución.
Nosotros, el ego es un grandísimo producto evolutivo. Hay muy pocos animales que son capaces de reconocerse a sí mismos. Hay algunos perros que tienen ego, y un ego muy, muy propio. El nuestro, el de Ana y mío, tiene un ego magnífico. O sea, él se considera a sí mismo persona, ya de vez en cuando ya le falta muy poquito para que le pongamos un plato en la mesa para comer. No, pero si uno se da cuenta, los procesos identitarios fortalecen mi ego. Todos los procesos identitarios. Si soy de este equipo de fútbol, si soy de esta club, si soy de tal universidad. Y precisamente esa tendencia constructiva es la que luego muchas veces se daña, porque el ego, que está para protegerme a mí, a mi físico, a mi persona, para protegerle de todas las amenazas, llega un momento en que considera amenaza no lo que me daña a mi cuerpo, sino lo que le daña a él, al ego. Y esta es la clave de un insulto. ¿Por qué nos molesta un insulto? Si un insulto no te hace nada. Pero nos pone locos, porque el que se teme morir, entre comillas, o dañarse, es el ego. Por tanto, lo primero, y desde Mindfulness yo creo que lo que más nos permite ver esto como algo más suave, es darme cuenta que el ego es solo un proceso. El ego es solo un mecanismo autoconstructor. No pasa nada. ¿Lo necesito? Sí, pero es solo un mecanismo. No es la esencia de mi existencia. No es el núcleo central de mi vida. No, es solo un mecanismo. Y este es el punto de partida que nos permite después ver que las emociones que afectan a mi ego son solo una emoción. El solo ya sé que es el problema, porque solo dice jolín solo, pero claro, pero en realidad es así. Cuando penetramos en la realidad poco a poco, nos damos cuenta de que somos mucho más que el ego. Somos muchísimo más. Porque en este instante se están cruzando miles y miles de circunstancias para que yo sea lo que soy. Y muchas veces nuestra mente se reduce a preocuparnos por nuestro ego y nada más. Y ahí es donde está la dilatación. Es decir, el ego está, obvio, pero solo es un proceso de mi mente, nada más. Y por eso es fácil y ayuda empezar a relativizar nuestro ego de vez en cuando. Relativizarlo, o sea, reírnos de él, reírnos de nuestras propias expresiones de ego, ¿no? Relajarlas. Eso ayuda. Muy bien. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Yo me sentí en la plática un poco. Héctor quiere participar. Héctor, el micrófono. Héctor, sí. Hola, buenas tardes. Debo mantener aquí mi video apagado por cuestiones del internet, pero me presento, maestro. Mucho gusto, muchas gracias por tan abundante explicación. Muchas gracias. Tengo una duda, maestro. Tengo aquí en la mente y un poquito a la vista los 9 principios de mindfulness que estableció Jon Kabat-Zinn. Al principio fueron 7, después agregó generosidad y gratitud. Sí, recién he estado revisando otra vez un curso de los 4 fundamentos de la atención plena. Perdón. Y ya que mencionó usted al gran monje Thich Nhat Hanh, también tengo aquí a la mano los 14
los 14 principios o las 14 prácticas de mindfulness que dieron precisamente origen a la orden del interser que usted también mencionó. Y tengo también por aquí, bueno, todos ellos coinciden prácticamente en lo mismo, sí, desde diferentes puntos de vista. Pero tengo también aquí un comentario de un que hablan acerca de aplicar la meditación mindfulness para la terapia cognitiva. Bueno, en ese caso hablan también de estar haciendo una indagación acerca de qué es lo que nos pasa, por qué sentimos esto, por qué sentimos lo otro. Y usted mencionó algo que me llamó mucho la atención, que lo interpreté como que si nosotros en un momento dado estamos observando demasiado, o analizando, perdón, no observando, observando es correcto, analizando demasiado lo que estamos sintiendo, queriendo aplicar la mente para poder sacar alguna conclusión, buscarle, como decimos aquí en México, 3 pies al gato para realizar esa transformación de la que usted habla. Aquí le pregunto yo algo que también he preguntado por otro lado y no me han sabido responder, pero espero que usted me ayude a aclarar esa duda. ¿No será caso que mientras más se mete uno a analizar, a investigar, a buscar la transformación, a estar viendo cuál es el pensamiento positivo que hay que sustituir, con el que hay que sustituir el pensamiento o la emoción negativa, etcétera, etcétera? Esto, lo que he visto en la práctica es que hace que la persona caiga en una serie de historias que lo envuelven en una corriente, en una cascada de pensamientos y emociones en las que el factor común es el ego y acaba buscando simplemente cómo expresar sus puntos de vista y cómo caer precisamente y cómo perderse en esas historias. ¿Cree usted que es realmente conveniente ponerse a analizar tanto, sobre todo en las meditaciones guiadas, entre comillas, que hacen que uno se pierda totalmente en la sensación, ¿sí? O en el contacto que está teniendo en ese momento su cuerpo con la silla, con el cojín, etcétera? Y yo he visto que tanto en los fundamentos de la atención plena del Buda, del gran discurso, como en los principios de mindfulness y con las 14 prácticas de Thich Nhat Hanh, no se menciona para nada el estar haciendo tal investigación, tal reflexión, tal análisis, y menos aún se habla de meditaciones guiadas. ¿Qué me puede usted decir al respecto, por favor, maestro? Bueno, por ser muy breve, diría 2 cosas. Primero, en la exposición que hice al principio de que la experiencia se fundamenta en 2 elementos, en la toma de conciencia y en la toma de sentido, dije que el trabajar sobre el sentido es parte de lo que la humanidad ha hecho para aliviar el sufrimiento. Y trabajar sobre el sentido también incluye muchas de las cosas que usted comenta, que tienen que ver a veces con, por ejemplo, la propia terapia. La logoterapia es una manera de encontrar a través de la reflexión el sentido que facilite aliviar ciertos sufrimientos, ¿no? Por tanto, hay una dimensión terapéutica que se fundamenta en reestructurar el sentido. Y el sentido muchas veces tiene mucho que ver con la autonarración, con cómo yo me cuento las cosas. Pero la práctica de mindfulness es diferente. Es diferente. Es decir, la práctica de mindfulness no intenta
a través del pensamiento, conseguir una narración que dé sentido a la experiencia. La práctica de mindfulness lo que hace es centrar la atención en la experiencia misma y penetrar la experiencia hasta su fuente. Y el proceso de ir penetrando en la experiencia hasta su fuente va siguiendo esos pequeños pasos que son a través de una experiencia inmediata, como es la respiración, sensación, ir a todos los elementos que constituyen la experiencia. Pero no olvidemos, cuando en la definición Jon Kabat-Zinn habla de sin juzgar, lo que está poniendo de relieve es lo que experimento es lo que experimento. No entro en narración, no entro en comparativa, en análisis, en si esto es mejor o peor, en si simplemente doy espacio. Y por eso, cuando hablamos de dar espacio, el sin juzgar nos lleva directamente a la aceptación. La experiencia es lo que es en este instante, es lo que es. Y como mi atención normalmente en la experiencia va a fluctuar, ahí con mi práctica de mindfulness yo puedo ver dónde la pongo. Como decía antes Zaida, me ha hecho gracia lo de la mancha, ¿no? Si a uno le cae una manchita del pantalón, puede reducir su experiencia a llevar su mancha en el pantalón todo el rato y estar pensando en ello y pensar, jo, todo el mundo estará pensando que voy con una mancha en el pantalón y qué desastre, ¿eh? O simplemente decir, bueno, señores, sí, hoy tengo el pantalón con una mancha, pero hace un día maravilloso, son ustedes simpatiquísimos y ya está. Esa elección es la libre elección de la práctica de mindfulness. El poder salir de ese condicionamiento y poder dar un espacio a algo más amplio. No analizar y reflexionar y por qué habré pensado esto, por qué lo otro y de dónde me viene este pensamiento. Eso es un poco lo que decía el Buda, ¿os acordáis? Nadie me quitará la flecha antes de que yo sepa quién la tiró, por qué la tiró, de qué tribu era, qué religión tenía. No tiene ningún sentido. La experiencia es lo que es. Y con esta experiencia, con este conjunto de realidad que se está haciendo delante de mí, yo decido dónde pongo mi atención. Y la tendencia y el ejercicio de mindfulness es que mi atención sea lo suficientemente amplia para acogerlo todo. Lo que me gusta y también lo que no me gusta. Incluida la mancha en mi pantalón. Incluido el momento desagradable. Pero como decisión consciente. Esa es la gran diferencia. Y cuanto más ejercitamos la consciencia, más se deshace el peso, digámoslo así, o el agarre de las circunstancias desagradables. Esto a veces es difícil de entenderlo, porque parece como que sin hacer nada se arreglan las cosas. No es exactamente así. No es exactamente así. Pero en parte de lo que se trata es de aceptar que en medio de mi experiencia hay cosas que no son del todo agradables. Y es tan simple como cuando uno se levanta por la noche al baño o a beber un vaso de agua y se tropieza con un mueble. O sea, el dolor del dedo del pie no lo puedes negar. Pero si tu mente se queda solo en eso y estás todo el rato pensándolo y coges miedo a salir de noche porque qué va a pasar, etcétera, 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 y además se lo cuentas a todos tus amigos que te vas encontrando, pues ese hecho puntual se convierte en parte de tu vida. Pero ¿quién ha llenado la vida de ese hecho? Tú mismo. Ahí es donde trabaja mindfulness. En la capacidad de experimentar, vivir puntualmente algo y ya. Lo siguiente será otra cosa. Abriéndonos con esa amplitud a cualquier circunstancia y a cualquier
realidad que vivamos, porque en la vida no vamos a tener todas las circunstancias fáciles, ni muchísimo menos. Pues ya nos fuimos sobre el tiempo. Le agradecemos muchísimo a Miguel su plática. Ya me acordé, me sentí como un personaje de Jorge Luis Borges en su plática. Ah, de Borges. Y entendí muy bien ciertas cosas que luego dicen los budistas que es difícil que hagan sentido, ¿no? Pues le agradecemos muchísimo a Miguel esta plática que es fruto de una investigación constante, ¿no? Si ustedes ven sus videos, tiene un video que aparentemente se titula igual a este, y esta es una plática completamente diferente. Ven que es una persona que está trabajando, produciendo, es un ejemplo muy vivo de lo que es vincular la docencia con la práctica, lo cual hacen muy bien los médicos, los doctores. A mí yo le pediría nada más a Zaida, si quiere agradecerle. María también levantó la mano, nada más que sí, creo que ya estamos un poco fuera de tiempo. También tengo una mala noticia, tuvimos un problema técnico y una parte inicial no la pudimos transmitir. Nos llevó un tiempo darnos cuenta de eso, entonces es una desgracia, vamos a tener que volver a hacer esta plática. Perdón. De eso se trata, de convertir el veneno en medicina, ¿verdad, Miguel? Entonces, algo que no funcionó, tratamos y generalmente inmediatamente graba, ¿verdad? Y va a YouTube y a Facebook, y hoy no sucedió, pero logramos grabar después de 5 minutos de haber empezado, se grabó la plática. Pero bueno, exacto, como dice Juan, ay, sí, en algún momento cuando sea posible para ti, para que nos des otra charla, bueno, agradecidísimos por esta y aquí con los brazos abiertos cuando podemos, cuando tengas tú la oportunidad de hacerlo. Muy bien, pues será un gusto compartirlo con vosotros y tener pues un grupo de práctica tan denso, tan importante, y que gracias a este idioma común que tenemos nos hermanamos a pesar de la distancia, a pesar de las diferencias culturales, a pesar de la nieve que decían que había por Boulder, ¿no? Aquí más bien lo que tenemos es un sol radiante, aunque es invierno. Bueno, cada sitio una manera, pero a pesar de todo estamos en esta práctica que es lo verdaderamente importante, ¿no? Porque transformar la experiencia de cada uno es transformar la experiencia global, ¿no? Y no hay otra manera. María, un último saludo. María, el micrófono está apagado, María. Gracias. Ahora. Gracias, doctor. La pregunta es en relación al PowerPoint. Muy, pero súper interesantes las precisiones en él. No sé si por el anuncio tecnológico el PowerPoint también queda registrado en lo que vamos a ver en YouTube o en... Yo esto se lo puedo mandar a Zaida y os lo puede hacer llegar sin ningún problema. Muy interesante. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones. Muchas gracias. Nada, un gusto. Sin ningún problema. Gracias, y gracias a Ana, gracias Miguel, gracias a cada uno de ustedes. Infinitas gracias por haber sacado este rato para practicar. Gracias a todos y nos vemos en otra. Gracias. Un saludo. Chao, chao. Muy pronto. Muchas gracias a todos. Bueno.